Ahí estamos. Bueno, vamos a ver cómo es la gráfica de una función cuadrática del tipo ax cuadrado más bx, que en este caso, por ejemplo, vamos a poner 2x, más c, que es una constante, por ejemplo, 6. Entonces, ese tipo de función, fíjense cómo queda graficada y cuáles son los puntos o las singularidades que nosotros podemos observar en ella. Podemos ver que, por ejemplo, el término que precede a la variable cuadrática, en este caso es 1, pero se acuerdan que nosotros ¿sí? Lo íbamos variando a ese término, o bien la abríamos, o sea, la expandíamos o la contraíamos a la parábola. ¿Qué pasa en este caso si yo le pongo 3x al cuadrado, por ejemplo? Fíjense, se comprime. ¿O qué pasaba si yo a este término lo hacía negativo? Entonces se daba vuelta la curva, o sea, se abría hacia abajo, como en este caso. O bien lo puedo dejar como menos x, o sea, con un término 1. Fíjense que se abre hacia abajo. Entonces, esas singularidades que nosotros vamos a ir viendo en una ecuación cuadrática, vamos a resumirla para determinar qué puntos nosotros podemos observar acá. El primer punto que tenemos que ver, ¿cuál es el punto donde la curva adquiere el valor mínimo? O sea, ese sería el valor mínimo que estaría acá. Ese es el punto donde se le llama el vértice de la parábola. ¿Sí? Y otro punto particular es el punto donde corta, fíjense, acá en 6, es donde corta al eje de las ordenadas, o sea, el eje de las y. Fíjense que lo corta en el punto 6. O sea que ese punto está determinado por ¿quién? Por el valor que nosotros tenemos del término independiente. O sea que ecuación o Profe, una... ¿Sí? en los parciales los ejercicios van a ser así como los trabajos prácticos. Sí, así. Ah, bien, bien. Y hasta quizás igual. Yo voy a sacar de los trabajos prácticos algunos ejercicios. Y eso va a consistir el parcial. Ok. ¿Entienden? Eh, entonces, nosotros, por ejemplo, si llegamos a tener una función del tipo y igual a, como les decía, a x al cuadrado, como en este caso, eh, esto es el cuadrado, entiéndase, ¿no? Dijimos que este término, ¿sí? Que este término, a ver si le podemos agrandar, no. El coeficiente que acompaña a la x es lo que me da si esta curva se va a abrir, ¿sí? O se va a cerrar más, o sea, si es que se expande o se contrae. Ese término a, si es menor a 0, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si es negativo, ¿sí? Nosotros vamos a tener una gráfica que se va a dar vuelta, o sea, se va a abrir hacia abajo. Mientras que si es mayor a 0, o sea, si es positiva, se va a abrir hacia arriba. Fíjense que yo puedo escribir otra función del tipo como la que estuvimos haciendo, como el menos x, por ejemplo, al cuadrado. Fíjense. Entonces, esta que es menos x al cuadrado, que tiene un coeficiente negativo, se abre hacia abajo. Al no tener un coeficiente independiente, ¿sí? Su vértice está ubicado en el punto 0. ¿Se ubican? Entonces, esas son las singularidades que nosotros podemos tener en la ecuación de una parábola. Y de ahí en más, nosotros podemos tener una parábola que se puede desplazar respecto al eje hacia un costado, o sea, puede desplazarse desde el eje de la y hacia la izquierda, se puede desplazar el eje y hacia la derecha, ¿sí? O bien puede estar por arriba de del eje de las x o puede estar por debajo de las ejes de las x. Si yo tengo una expresión del tipo
x al cuadrado más menos, le vamos a poner para que se vaya abajo, menos 2, por ejemplo. Fíjense que el vértice, ¿sí?, de la parábola corta al eje en menos 2. Así como en este caso donde lo cortaba, en más 6. Pero al tener un término lineal, en este caso se nos desplaza la curva. ¿Cuánto se nos va a desplazar esa curva? Y bueno, el valor que va a representar, o que me va a implicar el vértice de esta parábola. En este caso, como yo no tengo término independiente, o sea, término lineal, entonces yo al vértice de la curva siempre lo voy a tener en el eje de las y. Fíjense qué pasa si yo a esta h yo le agrego, por ejemplo, un 4x menos 2. Fíjense cómo la he desplazado, ¿sí?, hacia la izquierda de la curva al agregarle ese término menos 4x. Bueno, y eso se puede factorizar. ¿Cómo lo podemos factorizar nosotros? A ese término cuadrático. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a ir ahora a lo que es la pantalla. A ver, vamos a compartir la pantalla. Una pizarra. Ahí está. Veamos este ejemplo. Si tengo que f de x, vamos a ver si el punzo de Picasso funciona hoy. Estoy con los dedos medio duros hoy. Vamos a tener la ecuación 2x al cuadrado más 8x más 5. ¿eh? Nosotros debemos llegar a obtener una función f de x de la forma a por x menos un número h al cuadrado más un número k. ¿Cómo vamos a obtener desde esta función eso? Y vamos a tener que completar el cuadrado en este trinomio para poder factorizarlo y llegar a esta forma. ¿Cómo se obtiene el cuadrado? Se obtiene de esta forma. Nosotros vamos a sacar factor común al número 2 de quién? De x al cuadrado más 4x me quedaría acá. ¿Sí? Más 5. Hasta ahí no me ha cambiado nada. Esto, ojo, queda aparte. ¿Sí? Esta es la expresión a la cual nosotros debemos llegar. Entonces, yo voy a completar el cuadrado perfecto que está dentro del paréntesis. O sea, que el 2 lo mantengo y dentro del paréntesis yo tengo que buscar cuál es el término que yo voy a tener de ax cuadrado más, ¿se acuerdan? 2a por b x más el b al cuadrado. Ese era el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Que yo tengo que obtenerlo acá. ¿Cómo voy a hacer esa obtención? Bueno, yo ya tengo que el término x al cuadrado, ¿qué coeficiente tiene? Tiene un 1, ¿sí? O sea, vendría a ser como 1 cuadrado esto también. O sea que acá el a es 1.
más 2, ¿sí? 2 por A. Yo ya sé que el A es 1, o sea, sería 2 por 1. Más, perdón, no es nada. Ahora tenemos que buscar el coeficiente B que multiplica. ¿Quién es B? Si todo este producto que yo tengo acá, ¿sí? En ese número 4 que yo tengo ahí, ¿sí? Si yo tengo ahí todo eso, ese 4 a mí me representa 2A por B, y yo ya sé que 2A es 2 por 1, 2, no me queda otra que esto sea un número 2, o sea, de que B sea igual a 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende el artilugio que hice? Respondame si es sí o no para continuar o para que volvamos. Sí, lo había entendido, pero el 4S no me acuerdo de dónde salió, profe. ¿De dónde había salido? El 4S salió de toma factor común acá, de 2, de Ah, 8 ya, ya. dividido en 2. Es el 4, Sí, de sí. acá. Ah, gracias, ¿Sí? profe. O Sí, sea sí, no que me yo ya acuerdo. he determinado que A es 1, ¿sí? Y de que B es 2. O sea que yo ya tengo la expresión 2A por BX, o sea 2 por 1 por 2X. ¿Mm? Pero para que eso a mí no me varíe, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Y tengo que sumarle el B al cuadrado. Y B al cuadrado sería 2 al cuadrado, o sea, 4. Lo vamos a poner como 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto tengo que mantenerlo más 5. Y para que esto también me permanezca invariable, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo sumé, fíjense cuántas veces he sumado. 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? 4 por 2 es 8. Si yo sume 8, tengo que restar 8 para que esto no me varíe y se mantenga la igualdad. Entonces, ahora ordeno. Acá voy a tener 2 por 1 al cuadrado es 1, por x al cuadrado es x al cuadrado. Más 2 por 1, 2 por 2, 4x. Más 2 al cuadrado es 4. 5 menos 8 es menos 3. ¿Estamos? Entonces, acá voy a tener 2 por, si este es el trinomio, este, que se llama trinomio cuadrado perfecto, donde esto es ax, ¿sí? Volvemos a lo mismo, más 2 veces, ¿se acuerdan? A por bx más el b al cuadrado, esto era lo mismo, ¿sí? Que poner que si A es 1 y B es 2, esto es como tener X más 2 al cuadrado. O sea que esto, ¿sí? Yo lo voy a reemplazar por X más 2 al cuadrado menos 3. Y esta expresión es la que tiene esta forma, donde A es el término 2, donde H es el término 2 y donde K
es el término menos 3. Entonces, esa representación, la gráfica de esa curva, ¿sí? Nos va a determinar que la parábola, primero, ¿sí? Se va a abrir hacia dónde? Se va a abrir hacia arriba. ¿Por qué? Porque A es positivo, ¿sí? O sea que ya sabemos que en la gráfica nosotros vamos a tener una parábola que se abre hacia arriba, porque es positivo, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a tener? Que va a tener un vértice, ¿sí? Que va a ser el punto más bajo, porque al abrirse hacia abajo va a ser el punto, el menor valor que va a adquirir la curva. Y ese va a estar en el punto definido por menos 2, ¿sí? Y por el punto menos 3. Perdón, acá el h es menos 2. ¿Por qué? Porque acá se me hace positivo, ¿sí? Acá es menos. Y en la expresión nosotros tenemos, o sea que acá sería menos por menos 2 se me hace más 2. O sea que este punto acá va a estar en las coordenadas menos 2, menos 3. ¿Sí? O sea que si yo voy a representar esta gráfica, ¿sí? En un sistema de coordenadas, yo sé que este punto, ¿sí? En las X está a menos 2 y en las Y está a menos 3. O sea que yo me voy a ir acá, supónganse, voy a tener el eje de las X, por acá tendré el eje de las Y, y acá voy a tener el punto menos 3 y el punto menos 2. O sea que la curva esta va a estar desplazada respecto del eje Y hacia la izquierda y respecto del eje X hacia abajo, porque su vértice está definido por los valores de H y de K. Vamos a ver, representar a esa ecuación en nuestro programita de cálculo. Si vamos a nuestro programita de cálculo, donde lo teníamos en este. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a definir la nueva ecuación. ¿Cuál era la ecuación final que nosotros habíamos obtenido? Si no la recuerdan, era 2 paréntesis x más 2, cierro paréntesis al cuadrado, menos 3. Ahí está, fíjense, la curva que yo a mano alzada más o menos se las gráficas, ¿sí? O sea que primero, al ser el 2 positivo, se abre hacia arriba. Segundo, el vértice es el valor más bajo que va a tener. ¿En qué punto? En el punto menos 2 y menos 3. Fíjense, punto menos 2 y menos 3. ¿A dónde corta al eje de las X? En los puntos, fíjense. Vamos a hacer más chiquito todavía. Más o menos en menos 0,75 y más o menos en el punto menos 3,21 casi, me parece. Esos puntos, ¿cómo se llaman? Se llaman los ceros de la ecuación. O sea que es en los puntos donde esto se me hace cero, ¿sí? Se me hace cero. ¿Y cómo obtengo yo esos ceros de la ecuación? Y resolviendo este
binomio, que es cuando se me anula la ecuación. O sea, si yo a esto lo igualo a 0 y obtengo la ecuación cuadrática, ¿se acuerdan que la ecuación cuadrática yo la resolví con menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a? ¿Se acuerdan de esa formulita? Que podía sacar dos valores de x diferentes, dos valores de x iguales, o bien no podía sacar ningún valor de x. Estaba definido. Bueno, en este caso yo voy a obtener dos valores de x, que va a ser estos puntos de intersección de la curva con el eje de la x. Entonces, en función de esas singularidades, yo puedo graficar esta parábola conociendo solamente estos tres valores. El coeficiente, ¿sí? Si es positivo o negativo. Esta ordenada que se llama al origen y la abscisa al origen. Perdón, esta es la abscisa al origen y esta sería la ordenada al origen. ¿Alguna consulta? Ninguno, profe. ¿Hay trabajo práctico de esto también para practicar? Esto es lo que te decía. Yo les voy a dar el extracto del texto para que ustedes los lean y ahí están los ejemplos, ¿sí? En las cuales yo les Perfecto. voy a ir haciendo preguntas, ¿sí? Para que ustedes me vayan respondiendo. Por ejemplo, yo te puedo llegar a hacer una pregunta. Para la graficación de la ecuación cuadrática, ¿cómo determino, ¿sí? las coordenadas del vértice? ¿Sí? ¿Y vos qué me vas a decir? Bueno, las coordenadas del vértice, ¿sí? Si la curva se abre hacia arriba, quiere decir que el coeficiente es positivo. Si las coordenadas, si este factor es negativo, se abre hacia abajo. Entonces, si se abre hacia arriba, el vértice es el valor mínimo. Si se abre hacia abajo, será el valor máximo. Fíjate qué pasa acá si yo le cambio a esta y le pongo, vamos a escribirla tal cual. 2 por x más 2 al cuadrado más 3 le ponemos. Y acá a esta le vamos a poner negativo. Fíjense cómo yo le he Claro, ahí vemos el cambiado. punto máximo de la curva. Claro. Entonces, fíjense que el vértice, en este caso, el punto máximo que adquirió la curva, es el punto más alto. Tiene el mismo desplazamiento, pero cambió de cuadrante. ¿Por qué cambio de cuadrante? Porque yo le puse más 3 en este caso. Si yo le Más 3 y mantengo, menos 2 al principio. claro, el menos 2 para que se abra hacia abajo. Pero fíjense si yo le mantengo el menos 3. Se abre hacia abajo, pero el vértice está en el mismo punto. ¿La observan? Para Sí. una curva, para la Claro. curva F, el vértice es el punto menor. Mientras que para la G de X, el vértice es el punto mayor. ¿Qué fue lo único que le cambié? El signo al coeficiente que me afecta a la variable X cuadrática. ¿Vieron cómo este programa es muy fácil para ir jugando e ir cambiando estos valores e ir viendo cómo se me modifican a mí las curvas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo este valor lo saco? Lo hago 0. ¿A dónde creen que se me va a ir el vértice de la curva azul? Si yo al 3 lo anulo. Se va al punto de partida del eje cartesiano, ¿o no? ¿A cuál O punto sea, de en el partida? medio. ¿Acá? ¿A Ahí en 0? 0. Claro, a cero. ¿Seguro? Sí, ¿no se iría ahí? ¿O no se Para mí pegaría sí. en el eje de las Y? O si no, podría irse por encima de la Observen otra bien. gráfica. Acá el punto está definido en X con este valor, que es menos 2. ¿Sí? Eso me da el movimiento sobre las X, a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? El valor independiente, que es el menos 3, me da el valor el cual se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces estarían sobre el eje de las X, el punto máximo. ¿Pero en qué punto? ¿En 0? En el menos 2. En No, en el el menos menos 2. 2, fíjate. En el menos 2. Porque yo solamente estoy haciendo 0
al de la y. ¿Ves? En cambio, si yo también lo hago 0 al menos 2, ahí recién se me va a ir al origen. ¿Se dan cuenta? Y ahora yo lo puedo llevar, si quiero, al otro cuadrante. ¿Qué hago? Le cambio los signos. O sea que acá, al X, yo primero que tenía, le había puesto más 2 para que se me venga acá. Yo le pongo menos 2. Al cuadrado y le mantengamos el menos 3 por ahora. Fíjense, antes yo tenía el vértice acá, ¿sí? En menos 2, menos 3. Ahora lo tengo en ¿dónde? En 2, menos 3. O sea que le lleve a este cuadrante. Si yo quiero llevarlo al cuadrante de acá de arriba, este menos 3 tendrá que ser positivo. Ah, 33. Epa. Ahí está. Fíjense cómo yo a la curva prácticamente, ¿qué hice? La he desplazado hacia el cuadrante positivo, ¿sí? Al primer cuadrante, o sea, del tercer cuadrante la llevé al cuadrante primero y a la vez la hice que se abra hacia abajo colocándole este término negativo. Si yo le coloco este término positivo, solamente ¿qué estoy haciendo? Llevando esta curva a este cuadrante. O sea que las coordenadas del vértice, recuerden, van a estar definidas por este coeficiente que era el h, ¿se acuerdan? Y este coeficiente que es el k. O sea, las coordenadas del vértice van a estar definidos por los valores que me ubican al vértice sobre el eje de las x y el que me lo ubica sobre el eje de las y. ¿Quedó más claro ahí? Perfecto, profe. Sí, profe. Me quedó claro a mí. Bueno, cuando lo Sí, lean profe. en el texto está muy simple y hay otros ejemplos más. ¿Sí? Bueno, de la misma forma, yo puedo representar así como una ecuación cuadrática, una ecuación o una función potencial. O sea, que en lugar de ser, o sea, ya el i igual a x al cuadrado va a ser, es una ecuación potencial. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el i, ¿sí? Igual a x al cuadrado es de la forma x a la n. ¿Sí? Donde n, ¿sí? Tiene que ser mayor a 0. Entonces, un i igual a x a la n es lo que se le llama función potencial. El n, si es mayor que 0 y a la vez es par, me va a dar un tipo de función. Y si el n es mayor a 0 y es impar, me va a dar una gráfica totalmente diferente. Por ejemplo, si yo tengo este valor que es 2, por ejemplo, que es par, sabemos que es una ecuación, ¿sí?, de una parábola de este tipo. El i, x igual a x al cuadrado. Mientras que si yo tengo impar, o sea, un i igual, por ejemplo, a x al cubo, tiene esta forma. Y si yo a esto lo sigo haciendo crecer
pero siempre que sea par, por ejemplo, el y igual a x a la cuarta, seguirá siendo una función par, pero se va a ir como cerrándose hacia las y juntándose hacia las x, más o menos de esa forma. Ya la vamos a graficar para que la vean. Es igual que estas funciones impar, por ejemplo, si y es igual a x a la quinta. Vamos a ir viendo que se cierran hacia el x, hacia el eje de las x, y es como que se achatan en el eje de las abscisas. Esas funciones pueden ser también de tipo polinómicas si es que tienen coeficientes, como habíamos visto para la parábola, o sea que le van a definir su vértice, o sea que no necesariamente van a pasar por el punto del origen. O sea que si nosotros tenemos términos independientes que me la desplacen a la curva respecto al eje X y respecto al eje Y, yo voy a estar definiendo un vértice fuera del origen de coordenadas. Y ya el origen, el vértice va a estar definido por el valor h y por el valor k. Entonces, este tipo de funciones, si queremos ver cómo se representan, vamos a un ejemplito. Vamos a borrar lo que teníamos. Y vamos a definir la primera. Por ejemplo, x al cuadrado. Después vamos a definir la segunda, que sería un x a la cuarta. Fíjense cómo va la azul, ¿sí? Se va ciñendo, es como que se va cerrando, pero acá, fíjense, es como que se va aplanando en el x. Vamos a ver qué pasa con un x a la sexta. Profe, disculpe, no sé si está compartiendo pantalla, yo veo todo en blanco. Sí, la estoy compartiendo. Yo No sé igual, los profe. chicos, Estoy bien. Sí, se Ya la quedó en blanco. ya la voy a reiniciar entonces. puede A ver, ser. vamos a dejar y Gracias. vamos a volver. Ahí está. Bueno, vuelvo. Tengo x cuadrado, ¿sí? La Ahí se ve bien. otra. ¿Bien? X a la cuarta. La naranjita, fíjense. Se va cerrando, ¿sí? Y se va aplanando acá en el X. Ahora vamos a ver X a la... perdón. Aquí la cuarta. Vamos a definir ahora el X a la sexta, que es la azul. Y podemos definir otra más, si quieren. La X a la octava. ¿Se dan cuenta cómo se va a medida que el exponente, ¿sí? En forma par va creciendo, la curva se va cerrando y a la vez se va aplanando cuando está próxima al origen. Miren, si nosotros hacemos una ampliación acá del origen, la verde es la x cuadrática, la naranja es la x cúbica, la azul es la x a la cuarta, perdón, esta no es cúbica, esta es la naranja es la cuarta, la azul es a la sexta, y esta díganme qué es, ¿gris? Es a la Gris, gris. octava. Y gris ¿Gris? o azul Bueno, oscuro. es a la Gris, allá octava. marcan. O sea que cerca del origen se ensanchan y se aplanan, pero pasado un valor, fíjense acá esos puntos de intersección que tenemos, que es en el punto 1, menos 1 y 1, siempre en esos dos puntos se empiezan a cerrar. O sea, ¿cuáles son los puntos característicos acá? Es este punto, ¿sí? El menos 1, 1 y el 1, 1. Siempre se van a cortar las ecuaciones, las funciones potenciales de exponente par en estos puntos. Siempre. Eso está en el apunte y eso, por ejemplo, es una pregunta que yo les puedo llegar a hacer. ¿En qué punto se cortan
las funciones potenciales de exponente par. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el exponente es impar. Cuando el exponente es impar, vamos a tener. Si ponemos x a la 1, sabemos que es una recta, o sea que no tiene sentido colocarlo. Tenemos que seguir al exponente siguiente, que sería la cúbica. ¿Sí? Que era la que yo les había representado. Luego, ¿cuál seguiría? La x a la quinta. Luego, ¿qué seguiría? La x a la séptima. Y podemos poner una más. Una x a la novena. Perdón. Ahí está. Todas, al ser impares, van a ser simétricas respecto al eje Y, pero son asimétricas respecto al eje X. Porque en un punto estas son positivas y en otro punto estas son negativas. ¿Qué pasa cerca del eje de las Y? También se van cerrando. Y en el eje de las X también se van aplanando. Pero ahora, ¿cuáles son los puntos característicos que nosotros tenemos? Fíjense, el punto 1, 1, pero acá ya es el punto Y menos 1, 1. 1, menos 1. Cuando en la otra nosotros lo teníamos, vamos a poner una acá, por ejemplo, x cuadrado, y vamos a poner un x a la cuarta. Ahí está. Fíjense, esta, donde se cortaban en el punto menos 1, 1 y en el 1, 1. Las que son de exponentes impar se repiten el punto 1, 1, pero acá cambia. Cambia al menos 1, menos 1. Mientras que estos están en el punto menos 1, 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Son bastante caprichosas, son muy fáciles de representar, pero quería ir haciendo este juego para que podamos ir identificando nosotros los puntos singulares que tienen estas gráficas. Bueno, y las expresiones, bueno, estas serían de potencia, ¿no? Y luego tenemos las que son las funciones trascendentes, que se llaman, que son las funciones exponenciales y logarítmicas. Las exponenciales no se tienen que confundir con lo que es una expresión potencial. ¿Por qué? Porque en una expresión potencial la variable es la base, mientras que en una expresión exponencial la variable es el exponente. O sea que voy a ir apagando yo esto. Quiero mantener, pero mantener apagada. Por ejemplo, en este caso, puedo tener una función, por ejemplo, 5 elevado a la x, ¿sí? Donde, fíjense que la variable es un exponente, ¿sí? Y adquieren esta forma. ¿Cuál es la forma esta que adquieren? Ustedes deben haber escuchado hablar, ha tenido un crecimiento exponencial, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. es algo que crece muy rápidamente. Fíjense que desde el valor 0 al valor 0,5, miren cuánto ha crecido. Ha crecido más de 2. Ni hablar si me voy al valor, por ejemplo, 2. O sea, de 1, miren, para el punto 1 adquiere el valor 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 5 a la 1 es 5. Pero 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. O sea que yo, en una unidad que cambié en el eje de las X, a mí me ha cambiado 20 lugares en el X de las Y, porque de 5 se me fue a 25. Fíjense.
O sea que las funciones exponenciales, para pequeñas variaciones de la variable x, tenemos grandes variaciones en la variable y. Hay un punto de intersección donde a mí se me anula. Y es siempre en el punto 1. ¿Por qué en el punto 1? Porque 5, ¿sí? Elevado a la 0 es 1. Recuerden que todo número elevado a la 0 potencia se hace 1. O sea que siempre la función exponencial en el punto 1 va a cortar al eje de las ordenadas. Y a partir de ese punto también decrece en forma muy rápida. Fíjense cómo desde 1, ahí nomás decrece a este punto que es el punto, a ver, no me deja definirlo. .2 creo que es el punto este. Sí, 0,2, fíjense. Es 0,2. O sea, yo he variado en una unidad al eje de las x, o sea, en menos 1, y ha bajado a 0,2. Y si yo sigo hacia el menos infinito, ¿a qué valor tiende la curva? Tiende a 0. Tiende a convertirse en el eje de las x. O sea que una función exponencial con valores menores, ¿sí?, a 0 tiende a anularse. Y con valores mayor a 0 tiene un crecimiento infinito. ¿Se entiende? Lo Sí, inverso profe. de esto, es la función logarítmica. ¿Sí? La función logarítmica, ¿sí?, es una función que se trata de tomar un valor constante que va a ser en función de la base. Por ejemplo, ¿cómo ingresamos una función logarítmica? Aquí. Entonces, vamos a tener i igual a, ¿dónde tengo la función logaritmo? ¿No? A ver si me lo toma. Logaritmo natural de x. Ahí está. Vale. Fíjense, esta es la función logarítmica. ¿A dónde me corta siempre? Al eje en el punto 1, pero de las x. Nunca me llega a cortar al eje de las y. Y con valores crecientes hacia el infinito positivo, no es mucha la variación que tiene, fíjense, en el valor de la coordenada y. ¿Y cuáles son los valores? Fíjense, no llega a pasar de 2 y recién pasa de 2 o va a llegar a ver al número 3. Ahí va llegando al 3. 1, 2, 3. Fíjense, para 358, 360, 362 de x. O sea que tiene muy poca variación en el eje de las y cuando el valor de la variable x tiende a infinito. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos valores menores a 1 y mayores que 0? En este punto. Acá. Recuerden que para el valor de 1, o sea, el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Y a partir de ahí comienza a decrecer rápidamente hasta que llega a tocar al eje de las y, o sea, hasta llegar a tornarse, en este caso, nulo. Pero nunca va a llegar a tomar el valor 0 porque no está definido el logaritmo para 0. O sea, estos ejes que vendrían a ser como rectas, ¿sí?, y que tienden a juntarse con las funciones se llaman rectas asintóticas.
que se presupone que en el infinito se juntan. O sea que una curva como la exponencial o como la logarítmica, en el infinito se hace una recta. ¿Se comprende? Sí, profe. Ahí primero usted cuando dijo se juntan, Sí. yo me había imaginado otra cosa. Me imaginaba como que daba una vuelta y se juntaban las dos puntas, no sé por qué. No, me refiero a que estas se igualan, ¿sí? Que Sí, esta curva se va haciendo, fíjate, como una recta, ¿ves? sí, sí. Pero nunca llega a hacerse cero. Eso cuando alguna vez, si ustedes avanzan en su carrera, en una licenciatura, por ejemplo, ahí ya van a ver análisis matemático, donde se estudian los límites de una función. Y ahí van a ver que el límite de una función logarítmica o exponencial en el infinito logran a tener el valor de cero. Hay otras funciones que son las racionales, ¿sí? Recuerden que las racionales era el cociente que nosotros teníamos entre dos polinomios. Por ejemplo, una función del tipo 2x al cuadrado. A ver cómo vamos a hacer. La vamos a poner entre paréntesis para que podamos dividir. Paréntesis. Por un lado vamos a tener la función 2x al cuadrado menos 4. Todo eso dividido, ¿sí?, en la función x más 5. Esa es una función racional, ¿sí?, que está formada por dos polinomios. Un polinomio que es el numerador, o sea, un polinomio del tipo p de x, y un polinomio que es el denominador, que es un polinomio q de x. Esto tiene un dominio, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Y van a ser todos los números, ¿sí?, excepto el menos 5. ¿Por qué? Porque el menos 5 me va a anular el denominador. O sea que el dominio de una función racional va a estar dado por todos los números, ¿sí?, que me definen la función, excepto el que me anula el denominador. En este caso, ¿quién me anula el denominador? El menos 5. O sea que fíjense que acá el menos 5 es cuando la curva empieza a hacerse asintótica. O sea que tiende a 0. Mientras que para el resto de los números está definida hacia el infinito. Fíjense que si yo le cambio esto a menos 1, entonces, ¿a dónde se me va a tornar asintótica la curva? En el punto, ¿sí? ¿En cuál punto sería? En el punto 1, acá en el punto 1. O sea, fíjense que yo le cambié el signo. O sea, en el punto 1, fíjense cómo la curva se va haciendo asintótica, ¿ves? Y se transforma casi en una recta. Si yo grafico la recta y igual a 1, sí, en ese intervalo está bien. Bueno, no me la quiere graficar a la recta igual a 1, pero yo quiero graficar una recta que pase así, y vamos a apagarla a esta, y vamos a apagarla a esta. Bueno, entonces, para el primer caso que yo tenía una curva definida por dos polinomios, ¿sí?, que donde uno era el numerador y el denominador, bueno, estaba definida, dijimos, para todo valor, si de x, que no me anule este denominador. O sea, en este caso, ¿quién me va a anular el denominador? El número más 1.
O sea que acá, en el número este, más 1, es donde se me torna asintótica la función. ¿Se entendió esa parte? Ahora vamos a ver cómo se grafica una función Sí, se trigonométrica. entendió, por ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones trigonométricas? La función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Sí. Las más conocidas son las funciones seno, coseno, tangente. Entonces, una función trigonométrica, recuerden que siempre está definido valores comprendidos entre menos 1, 0 y 1 para lo que es seno y lo que es coseno. Entonces, fíjense cómo vamos a definir la primera función. Es la función igual a 0 x. Ahí está. Esa sería la función. Fíjense que está definida. Máximo 1, mínimo menos 1. Si me muevo hacia el eje positivo, se va hacia el infinito positivo. Y si me muevo hacia el eje negativo, se va hacia el infinito negativo. O sea, que toma una forma de onda que se llama. Si yo grafico la función coseno, va a estar desfasada 90 grados. Fíjense, está desfasada. ¿Ves? O sea, este tiene, donde el coseno tiene el máximo, el seno tiene el valor 0. Donde el seno tiene el valor máximo, el coseno tiene valor 0. Donde esto tiene el máximo negativo, la otra está en 0. O sea, eso quiere decir que van en contrafase, o sea, van desfasadas 90 grados. Mientras que la función tangente, hay puntos que se hace infinita. Fíjense, una función tangente de x. A ver cómo me lo tomo. Tangente de x. Ahí está. Fíjense que en estos valores se torna infinito. Se torna infinito. Se torna infinito. O sea que adquiere cualquier valor, pero hay tramos en que se nos va al infinito. Si nosotros lo definimos entre, por ejemplo, menos 2 y entre 2 nada más, vamos a tener solamente esta gráfica de la curva. Y una función cotangente de x. Fíjense que tiene una gráfica contraria a la tangente, por lo que también están en contrafase y hay puntos donde se cortan y puntos donde las dos se hacen negativas pero están desfasadas en determinado ángulo sería en este caso. ¿Sí? Eso serían las funciones trigonométricas. Bueno, con eso los voy a dejar de aburrir con tanto grafiquito. Y bueno, si quieren dialogar y de que evacuemos alguna duda o algo que les pase, que les haya quedado alguna inquietud, lo hacemos. A mí no me quedó ninguna duda, profe. Bueno, Juan, al pelo. Los demás chicos, ¿tienen algo para plantear? Milagros, ¿qué ahí se te ve? Ah, ya apagaste la cámara, Milagros, te alcancé a ver, ¿eh? A ver, prende la cámara para ver si sos parecida a tu papá. Ay, sí, soy igual, pero no la activo porque como nadie la activa. Bueno, ahí está. Soy mi papá mujer. Está bien, hasta mañana lo vi a tu papá. Bien, no sé, Milagro, ¿cómo te fue? ¿Se comprendió Bien. la graficación? Bueno, Yo lo único que le quería preguntar sí, era si sí o sí tenemos que aprender a usar la aplicación que usted usa. y es lo más fácil, Milagro.
Porque si no vas a Yo tener que prefiero hacer... graficar el cuadro. Bueno, Yo, no, hacelo. yo también tengo que buscar un Lo video hacen para... lo hacen con la tabla de valores, pueden identificar los puntos singulares que vimos, o sea, la coordenada del vértice, dónde corta el eje de las Y, dónde corta el eje de las X, y ahí ustedes pueden graficarla, definir más puntos. Cuando más puntos ustedes definen en la tabla de valores, mejor definida van a tener la gráfica. Y no hay problema en Bien. eso. Yo era por Yo Bueno. voy a buscar facilitarme. un videito en YouTube para ver bien cómo funciona la aplicación y cualquier cosa les mando ahí por el grupo. Sí, pero es muy fácil, vayan practicando con los ejemplos que tienen en el texto y ahí van a ir viendo la similitud que ustedes van a ir adquiriendo. Con que ustedes escriban la ecuación, les va a dar la forma fácilmente. Pero no hay problema en que la grafiquen en una hoja cuadriculada, en una milimetrada, que es lo que se usaba en la época que yo era estudiante, ya hace mucho ya. Ya estoy por cumplir ¿Y la 50 años. seguirán yo, vendiendo, chico. profe? No sé si las venden. Oh, sí. Pero la hoja milimetrada es la misma forma como se ve acá en la aplicación. Con Muy buena la todo. aplicación, la verdad, yo la voy a descargar. No tengo compu yo, pero voy a ver si lo puedo adaptar al teléfono y lo uso acá el cel. Sí, la pueden descargar, pero esa que yo les muestro es online. Ah, qué bueno, qué bueno, qué Es bueno. online. Sí, sí se debe poder entrar del celu. Sí, sí, es Sí, hay online, un chicos. formato en Chrome que se puede poner como computadora desde el teléfono y te lo representa. Sí, Así que vos, Claro. yo voy a intentar. fíjense. Ya, acá la tengo, fíjense, es online, ¿ves? La cierro. ¿Ves? Si yo busco GeoGebra, recuerden. GeoGebra, ¿sí? De Google y directamente voy a la calculadora gráfica. Y ahí la tiene. Bueno, las hojas milimetradas tenían esta forma, donde las unidades estaban más remarcadas, tenían un colorcito verde más claro, un verde más oscuro, entonces cada puntito íbamos definiendo nosotros puntos, y venían unos dispositivos para graficación de curvas que, por ejemplo, si tenemos que graficar una circunferencia, listo, un compás, una recta con una regla. ¿Qué pasa una parábola? ¿Cómo vas uniendo los puntos? Esto era lo que se utilizaba. Juego de pistoletes. Pero también Ah, yo vi de imagen. esos profes bueno, cuando yo iba al colegio. Había una caja llena de Bueno, reglas y había de eso eso. utilizábamos. Claro, y en dibujo técnico también utilizábamos eso. Eso es para esto es para botellas, profe. Cuando hacíamos. Bueno, y acá teníamos las plantillas. ¿Cómo? Es para esto para las botellas. No escuché. Sí. Bueno, con cualquiera de estas curvas uno iba concatenando los puntitos que definíamos, ¿sí? De los puntos de coordenada, y se iba graficando. Pero como les digo, chicos, ya estoy por cumplir 50 años, yo sé que eso hace mucho. Cuando yo hice la secundaria y la facultad, ya hace bastante. Creo que ya no se utiliza más eso, porque si ahora se dibuja en AutoCAD, ya no se dibuja a mano casi. Claro, en AutoCAD Aunque yo sí soy se jodido hace a los todo alumnos de ahí. ingeniería, los hago dibujar primero a mano y después recién en AutoCAD. Porque yo soy un convencido que el que no sabe dibujar a mano, no va a saber dibujar en AutoCAD. No, yo lo No, único que aparte dibujaba así no en va a el saber, colegio no va a a Sí. saber mano eran apreciar la los facilidad. planos de Bueno, máquinas. yo utilicé los tableros estos no con paralelas, sino con regla T. Yo tengo A ver uno si de hay, esos ahí que usamos mucho en el colegio, no sé qué. a ver si hay regla T. ¿Quiénes vienen? ¿Hay algunos que vienen de la escuela técnica? Yo. Ajá. Yo también, profe. Nos hicieron usar los primeros 4 años Claro. todo el tablero, todas las reglas, las escuadras y todo, y después nos hicieron usar los otros 3 años, nos hicieron usar el AutoCAD, el SketchUp, los render y todo eso. Sí, los renders. Soy docente yo de la EP2, nada más que estoy afectado ya hace muchos años. Yo enseñé con el plan viejo en lo que era quinto y sexto año, daba laboratorio de mediciones eléctricas y daba equipos y aparatos.
Y después cuando se reconvirtió con los TTP que eran, daba proyecto diseño y cálculo y estaba en la parte de CNC CAD/CAM. Yo daba la parte de diseño y el otro profe daba la parte de CNC. Justamente CNC ayer, también profe, me entiendo, pero... sí. justamente ayer me recibí de ahí del San Martín, de maestro mayor de obra, y ahí habíamos entregado todo Ah, de San Martín. ajá, entregamos todo el edificio completo Sí. con el render y todas las cosas, Ujú. cómputo, cálculo de estructura, todo. Sí, Muy bueno. bueno, la Y verdad una linda ahora experiencia. enseño yo en ingeniería civil e instalaciones termomecánicas. Y por ejemplo, yo les hago hacer el diseño de una instalación de calefacción, por ejemplo, y un plano de planta, plano de corte y con una renderización para que se pueda ver las alturas de los que van conectadas las cañerías y los radiadores. Claro, nosotros hacemos isometrías para que se vean las alturas, la conexión, los metros de caño, todo. Sí, sí. Y bueno, yo en un trabajo privado que tenía, yo estaba en la parte de oficina técnica y tenía cargo de todo lo que era el prototipo, entonces dibujaba mucho lo que era piezas mecánicas. Eh, Usaba un poco AutoCAD, pero era una empresa automotriz. En las automotrices, por norma internacional, se utiliza el CATIA, que se llama. Es un CAD, pero mucho más avanzado porque tiene cálculos por elementos finitos, que se llama. Cálculo bastante complicado que es a veces. Y diseñábamos con CATIA. No sé, dibujaba muchísimo, pero piezas mecánicas. O sea, piezas chicas con muchas acotaciones, que es diferente de lo que son los diseños de obras civiles, que son diseños con... O sea, en obras civiles uno usa metros, usa, qué sé yo, y si hablamos de lo que es topografía, usa kilómetros. En cambio, en piezas mecánicas que usa milímetros, décimas de milímetros, centésimos de milímetros. Entonces, se dibuja con mucho detalle. Bueno, chicos, no los entretengo más, no los aburro más. Es lindo a veces conversar de estas cosas, intercambiar experiencias, pero deben estar también agotados, así que los libero. Bueno, profe, buenas noches. Bueno, profe, Bueno, profe, muchísimas que ande gracias por la bien. charla y por la clase. Nos vemos Que tenga Hasta buena mañana. la noche. próxima. Que esté bien. Ya les voy a cargar Chao, profe. el documento este en el campus. Ok. Pero recuerden, a partir de funciones va para el segundo parcial. Perfecto, o sea, no incluye función. No, no, vamos a ir hasta, creo que eran desigualdades lo último que vimos después de ecuaciones, Sí, ¿no? serían 3 Sí. trabajos prácticos. Exactamente, hasta ahí. Listo, entonces, nos vemos hasta Nos mañana. vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.